una familia en la Ciudad de México que conocimos mi esposa y yo en ocasión de su tratamiento de radioterapia por su cáncer. Y esa familia nos indicó que se reunían cada viernes en el hogar de ellas, estas hermanas, para orar. Y acudimos y Dios permitió que nos identificáramos y tuviéramos afecto recíproco y que mantuviéramos comunicación con la hermana Ana Betanzos y su hija Leticia Rentería, y compartiendo cargas y necesidades, de pronto ellas nos hicieron partícipes de una circunstancia muy lamentable, imprevista. Una de las hermanas de la hermana Ana Betanzos vio cuando su vecina golpeaba a una de sus niñas de manera muy violenta, y la hermana, como creyente en Cristo, sintió propio de ese sentir de justicia decir algo para detener la hazaña con la que aquella madre golpeaba a su hijita. Y en lugar de que la dama agresora de su hija pudiera tener recato y contenerse, esa mujer se violentó contra la hermana que se inmiscuía en este asunto y le amenazó que no la molestara más, que no se imaginaba con quién se estaba metiendo. Y lo que esta mujer le expresó se cumplió días después. A la hermana la detuvieron las autoridades judiciales bajo cargos totalmente falsos, con testigos que testificaron en una forma mentirosa sobre la vida y las actividades de esta hermana, y tiene ya, hermanos, casi un año detenida en un proceso judicial que ha sido manipulado con testimonios que se van acumulando y son falsedades, con testigos que son llamados para verificar su declaración inicial y que no asisten, y el proceso se ha ido complicando administrativamente de tal manera que esta mujer sigue aún presa en un reclusorio solamente para mujeres. Una mujer que perdió su libertad, que fue tomada y recluida en la cárcel, en una celda, y que perdió su libertad solamente por intentar tener un gesto de justicia, conminando a una dama para que no fuera tan violenta con una niña pequeña. Nos duele, hermanos, esto. Yo sé que no es el único caso. Yo sé que hay muchos testimonios de la injusticia con la que se procede en muchas partes, no solo en México. Por ello, el Salmo 58, al que hemos titulado Clamor por Justicia, nos parece un salmo pertinente, oportuno, porque, hermanos, demandar justicia es una necesidad tan urgente hoy como en los tiempos de David. Y en este sentido les propongo considerar 4 implicaciones. Clamor por justicia también, hermanos, conlleva necesariamente cuestionar su administración. El Salmo 58, al que deseamos atender en este momento, dice así: oh congregación, pronunciáis en verdad justicia, juzgáis rectamente, hijos de los hombres.
verdad que usted puede ser confundido por esta declaración: oh congregación, pronunciáis en verdad justicia, pero en términos del hebreo, hermanos, allí congregación también puede ser traducida como jueces o magistrados, de tal manera que una de las interpretaciones podría ser: oh magistrados, oh gobernantes, oh jueces, pronunciáis en verdad justicia. Y lo que esta pregunta, hermanos, significa es una expresión por la misericordia de Dios, por la intervención de Dios. Es un ruego también, es un clamor por justicia. El clamor por la justicia del presente salmo sigue siendo, hermanos, un tema dolorosamente contemporáneo. En la actualidad, muchas personas viven en condición humillante, sufriendo las consecuencias de ser víctimas de un proceso judicial que les ha negado sus derechos y les ha juzgado parcialmente. La injusticia imperante en tiempos de David no fue de ninguna manera privativa de Israel. Fue común al resto de las culturas de la época. Su manifestación no fue a causa de falta de legislación, pues ya de antaño era conocido en el Código de Hammurabi, un tratado de leyes babilónicas datado del año 1760 a.C. Había leyes aún en aquella época y en aquel tiempo. Había tratados jurídicos para legislar en cuanto a las relaciones de los hombres, en cuanto a las relaciones en la sociedad, en cuanto a las relaciones de la sociedad con la monarquía, con el gobierno, con el Estado. Las injusticias no son a falta de la ley. En el caso de los judíos, hermanos, estos tenían la ley de Dios para normar sus acciones. El problema de la injusticia no fue por falta de leyes, las tenían. La razón de la injusticia fue, como lo sigue siendo, la corrupción de los magistrados. Por eso David les increpa a través de preguntarles si están cumpliendo bien su deber. Preguntas directas debieron obligarlos a responder honestamente. Las preguntas del salmista llegaron a ser a la vez un reclamo y un clamor por justicia. Oh jueces, oh magistrados, oh poderosos, pronunciáis en verdad justicia, juzgáis rectamente, hijos de los hombres. Esa es la condición de un justo demandando respuestas honestas para los que eran responsables de administrar la justicia, ya sea que se traduzca a poderosos o gobernantes o magistrados, o quizá como nuestra versión 60 traduce congregación. A quien se dirige el salmista es aquellos que están encargados de administrar la justicia y que lo están haciendo mal, y que lo hacen mal no a causa de que las leyes hayan sido redactadas de una manera errónea o equivocada, sino a causa precisamente de la lamentable condición de la corrupción de los magistrados. Y por ello, hermanos, las preguntas del salmista tienen este carácter de ser tanto un ruego, un clamor, como un reclamo a los encargados de administrarla. El concepto justicia, hermanos, incluye, para sustentar su validez, haber tenido su origen en la promulgación de un orden normativo que da origen al derecho. Y nosotros sabemos por la Biblia
que Dios es el legislador. Dice la Biblia en Isaías 33:22, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. El Señor estableció el sistema judicial de Israel para asegurar la convivencia pacífica de los ciudadanos y para regular las relaciones que tendrían con la teocracia y con la monarquía, a fin de procurar el orden social de la nación. Pero cuando se violenta el derecho y se pervierte la justicia, se corre el riesgo de la anarquía y la insurrección. Los malos magistrados son responsables de poner en riesgo la estabilidad de la sociedad y del Estado. Y hermanos, uno piensa y siente al leer el Salmo 58, ¿cuánto sentido de actualidad tiene esta consideración de la injusticia que prevalece? ¿Cuánto de actualidad tiene esta condición de que la ley se tuerce y el derecho también se pervierte a causa de la condición corrupta de los que administran la justicia? Hermanos, solamente ampararnos en la misericordia de Dios para no ser falsamente acusados, para no ser sujetos de un juicio judicial que pudiera privarnos de nuestra libertad, porque entonces caeríamos en manos de jueces corruptos que harían realidad que fuésemos apresados, que fuésemos puestos en una prisión sin tener culpa alguna, siendo inocentes. Pero esto se da, esto es posible, esto existe, no solamente en México, en muchas partes del mundo hay una condición semejante a la que el Salmo 58 dibuja. Hay una manipulación, hay una corrupción, hay una mala administración, un mal manejo de las leyes y del derecho, y hay muchas víctimas inocentes, hermanos, que están en cárceles sin haber cometido, sin haber infringido, sin haber quebrantado, sin haber transgredido ninguna ley. Y esto es algo que produce mucho quebrantamiento, mucho dolor en nuestro corazón. Conozco dos casos en Nuevo Laredo, Tamaulipas. No son de ayer ni de antier, son de años atrás. Una persona encargado del Ejército de Salvación, en uno de los programas de alimentar a los niños, fue acusado falsamente de haber abusado sexualmente de uno de los infantes de ese lugar. ¿Y saben lo que hizo el hermano, el capitán? Porque ellos tienen algún grado así, tipo militar. El capitán no esperó a ver cómo seguía curso el proceso. El capitán se emigró a Estados Unidos por temor a ser aprendido y a ser obligado, como se acostumbra, a firmar una confesión inculpándose. Otro conocido de la iglesia metodista, un profesor de la generación cuando yo convivía con la juventud metodista en el 72. Este muchacho pasó por la misma experiencia. Como profesor fue acusado falsamente por una de las alumnas y en el temor que da caer en manos de una ley como la nuestra, que es manipulada por los jueces, tampoco se esperó a que el proceso legal se desahogara. Él también tuvo que escaparse y huir de Nuevo Laredo,
también hacer su vida en otra parte en la Unión Americana. No inspira confianza, hermano, la administración de la justicia. No provoca, no da seguridad la administración de las leyes. En el tiempo de David esto pasaba también. Había jueces corruptos y por ello las preguntas de hace un momento. Pero también, hermanos, el amor por justicia necesariamente implica denunciar a los magistrados. Antes, en el corazón maquináis iniquidades, dice el salmista, verso número 2 del Salmo 58. Antes en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pasar la violencia de vuestras manos en la tierra. Lamentar la falta de justicia incluye necesariamente reconocer la razón de la injusticia como resultado de la condición pervertida en el corazón de los jueces. El corazón, lev en hebreo, es para la concepción antropológica judía el asiento de las emociones, de la razón y de las decisiones. Es el centro vital de la persona. Ahí está anidada la perversidad. Del corazón proceden las iniquidades y la violencia, según el versículo 2. Admitiendo la veracidad del diagnóstico del salmista, debemos aceptar el pecado de los jueces fue grave. No solo transgredían los preceptos legales y violentaban el derecho de las personas, sino que agraviaban a Dios, autor de la legislación. Como rey, resistían su voluntad y gobierno, y como salvador, provocaban sus actos de justicia a favor del pueblo y en contra de ellos. Por eso Isaías 33:22 incluye todos estos distintivos y estas características de Dios. Es juez, es legislador también, pero es también, hermanos, rey, y finalmente es el que nos salva. Y cuando se violentan las leyes, cuando se pervierte el derecho, se atenta no solamente contra el inocente, se atenta contra el autor de las leyes, el legislador que es Dios. Por eso toda administración, todo magistrado, todo juez que procede impíamente, transgrediendo, violentando, torciendo la ley, es, hermanos, culpable delante de Dios, porque Dios es el legislador. El alto cargo que Dios les concedió fue menospreciado, y el privilegio de ser buenos siervos de Dios, administradores de su justicia, fue desdeñado. Así estos magistrados, a lo que se designa también en otras versiones como gobernantes, poderosos y hasta dioses, degradan su posición al corromper la justicia de la que Dios ha dicho como norma general que no deformen el derecho de las personas. Deuteronomio 24:17 exhorta en lo general a que sus leyes y el derecho no sea torcido. A pesar de ello, ellos incumplieron lo dispuesto por el Señor, se convirtieron en transgresores de la ley. Entendemos que las normas divinas que señalaron derechos y obligaciones y que constituyeron la legislación del pueblo hebreo, siendo en su origen iniciativas de Dios, son perfectas, y que la única razón de su falta de eficiencia es la debilidad humana, moral y espiritualmente considerada. La condición de probidad u honradez en los jueces designados es un requisito indispensable para asegurar la buena administración de la justicia. Si esta falla, no se debe a defectos de la ley, sino a la perversa manipulación que de ella hacen algunos magistrados.
Pero en tercer lugar, hermanos, el clamor por justicia también denota señalar la causa. Se apartaron los impíos desde la matriz. Quiero invitarle a ver el Salmo 58, el verso 3, cuando dice David: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. El análisis del salmista es acertado y desalentador al explicar la razón de la inoperancia de la justicia. Es la naturaleza humana que imposibilita ser justos y practicar la justicia. La humanidad está afectada por el pecado como condición inherente desde la gestación. La noción antropológica de la naturaleza humana afectada por el pecado original que se comunica hereditariamente es cierta. Por eso la mención es acertada. Pero es desalentadora porque dibuja el cuadro del fracaso de los seres humanos ante la provisión de recursos que Dios otorga para hacer sus vidas bienaventuradas. El salmista hace enfática la realidad del hecho al usar en forma hiperbólica la figura del impío separándose voluntariamente desde la matriz de los propósitos justos del Creador. La verdad es que el carácter del pecado es de naturaleza congénita y afecta a toda la humanidad por igual, pero parece ser particularmente distinguible en las personas que voluntariamente ceden a la inclinación al mal, las que además, como el caso de los jueces o magistrados, estando en una posición de autoridad, de poder, dañan a los justos, tal como lo describe el autor del Salmo 94. Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravios bajo forma de ley, se ponen en ejército contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Todo impío, carente de temor de Dios, puesto en una posición de autoridad judicial, militar, empresarial o política, puede, y es frecuente que suceda, hacer mal uso de las facultades que le han conferido. El salmista describe la corrupción de los magistrados con la figura y características de una serpiente que de suyo tipifica al mal y al maligno. La facultad de los jueces de hablar, de emitir juicios y promulgar sentencias está totalmente contaminada y se asemeja al veneno. Su condición inmisericordia y su desatención al clamor de los inocentes son comparados con la sordera del áspid. En cuarto lugar, hermanos, el clamor de justicia también incluye apelar al juez. Oh Dios, quiebra sus dientes. Dice el salmista, hermanos, en el Salmo 58, pidiendo la intervención de Dios. 6. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas. Quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Esta imprecación es una petición por la justicia retributiva de Dios para con los malvados. El imperio de los malos no debe prevalecer indefinidamente. Sus actos inmorales e injustos no pueden ser tolerados por más tiempo. El abuso de autoridad, la arbitrariedad y la manipulación de las leyes para torcer el derecho han agotado la paciencia de los justos que elevan su clamor a Dios para rogar su intervención y castigar a los malvados. Hermanos amados, las oraciones imprecatorias en los salmos no son fáciles de interpretar por las contradicciones que parecen implicar respecto al carácter de Dios y de los salmistas que solicitan la destrucción de sus enemigos. Pero el clamor por justicia es respuesta natural de quien sufre. Hay una confesión que el salmista le expresa a Dios del sentir de su alma en el Salmo 123.
harta en extremo está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del desprecio de los soberbios. Sufrir continuamente las injusticias de los poderosos provoca esa reacción emocional en el afligido, que ruega porque Dios modifique las intenciones y las acciones de los pecadores. Todo en los magistrados injustos está orientado a lo malo. Su persona hace uso de sus facultades para obrar lo malo. Su corazón maquina maldad y sus manos ejecutan violencia en la tierra, según el versículo 2. Su hablar es mentiroso y nocivo como veneno de serpiente, notamos en el versículo 3 y 4. Sus oídos están cerrados a cualquier súplica o reprensión. Es una sordera como del áspid ya mencionada anteriormente. Su rapacidad es semejante a la del león, aquí mencionados como leoncillos en el versículo 6. La mención de tal condición de los jueces explica la demanda de que sean contenidos en su maldad, sus dientes y muelas quebradas, sus flechas hechas pedazos. El salmista espera que de manera repentina le sobrevenga destrucción antes que se caliente la olla, dice una figura metafórica del salmista. La solicitud por la respuesta de Dios en su justicia retributiva para castigar al malo considera el gozo futuro del justo al verse libre de sus opresores. Pero el salmista ve más allá y asume que la intervención de Dios mostrará que bien vale la pena conservar la integridad y mantenerse justo. David declara que la manifestación del juicio de Dios hará notorio que Dios, como juez justo, juzga la tierra. Hermanos, finalmente, permítanme señalar que la impresión que tenemos al concluir este salmo es que orar a Dios conforta, que confiarle en nuestro sentir nos apacigua, que pedir su justicia nos evita buscar venganza y que esperar su juicio nos da esperanza. Las cosas cambian cuando oramos y cambia nuestra propia vida al orar. La respuesta que se espera de usted y de mí como creyentes en un mundo tan lleno de injusticia y de violencia es buscar el amparo y la protección de Dios, rogándole que Él actúe, demandando su justicia para hacer cesar las injusticias de los hombres, pidiendo que Dios intervenga para contener la violencia y la maldad de los que afligen a los justos y al pueblo de Dios. La reacción nuestra, hermanos, la respuesta nuestra para hacer frente a estas condiciones de la injusticia y de la maldad es una: orar a Dios y pedir a Dios que intervenga, que contenga al malo, que imponga su justicia, que guarde nuestra vida, que defienda al inocente y que proteja al que está en peligro. ¿Podemos orar en estos términos, hermanos? Habiendo tanta maldad y tanta injusticia en el mundo, podemos tomar la oración como el recurso por excelencia que Dios nos da para que se abran, hermanos, las ventanas de los cielos, podamos ver la intervención de Dios en su misericordia y en su justicia, poniendo orden en el mundo y trayendo paz a las vidas. Oremos. Padre, estamos agradecidos por tu palabra. Estas notas, Señor, del salmista, estas descripciones de una sociedad afligida, oprimida, a causa de la injusticia, a causa de la mala administración del derecho por los jueces, esta prevalecencia, Señor, de la maldad nos aflige, Padre, y nos abruma. Pero podemos orar confiadamente, Señor, rogando tu intervención. Que también tengas piedad del malo y del perverso, porque en su propia condición él se ve afligido, Señor, y la depravación de su vida también le causa dolor y ruina.
Te pedimos que igualmente tengas misericordia de los malos, pero que te compadezcas de los justos, de los que esperamos en ti. Que obres, Señor, en tu autoridad, tu justicia. Que manifiestes, Señor, en tu misericordia, tu bondad y tu benignidad. Perdónanos cuando somos injustos nosotros mismos, debiendo ser siempre justos en nuestros actos. Perdónanos cuando mentimos, debiendo ser veraces en nuestros dichos. Permítenos, Señor, recobrar la condición de pueblo justo, de pueblo santo, de pueblo temeroso de ti. Y concédenos el amparo de tu misericordia, Señor, y concédenos, Padre, vivir en tu justicia. Te lo rogamos, eterno Dios, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, para pedir la bendición de Dios en oración pastoral. Y ahora, nuestro Dios, al término del culto en el que tú has bendecido ricamente nuestras vidas, te suplicamos, Señor, que nos permitas un tiempo grato de fraternidad, Señor, y de compañerismo en la celebración del Día del Pastor. Te pedimos, Señor, que podamos ser expresivos en el amor y la caridad que nos debemos unos con los otros. Y al disponernos a ir a nuestros hogares, Señor, podamos hacerlo con la absoluta seguridad de tu protección y de tu cuidado en nuestras vidas, rogándote entonces, Señor, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor tuyo, Padre eterno, en la comunión con tu Santo Espíritu, sea con cada uno de nosotros, ahora y siempre, por Cristo Jesús. Amén.